Gracia y paz sea a cada uno de vosotros, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera en este día. Que el Eterno nos otorga para poder disfrutar una vez más de su palabra, a través de estas meditaciones, reflexiones, que día tras día el grupo Edificados en la Palabra lo hace en cumplimiento al mandato divino. Mis amados hermanos y amigos oyentes, que a través de las redes sociales nos permiten llegar hasta sus hogares y su corazón con la palabra de Dios, en este día, culminando el estudio del libro de Génesis, nos corresponde el tema intitulado ¿Cómo seguir a Dios hasta el fin? Una vez que Jacob ha fallecido, José tranquilizó a sus hermanos y les enseña cómo seguir a Dios hasta el final. Damos gracias al Señor porque durante 94 días consecutivos hemos venido analizando el tema de Génesis sobre la creación y ante todo para conocer quién es Dios en nuestra vida. Anhelamos que cada una de las reflexiones presentadas por nuestros hermanos expositores haya generado la duda en su corazón, de tal manera que usted haya podido confrontar cada exposición con la palabra de Dios, con la Biblia en su mano. En este día vamos a poner este tema en manos del Señor a través de la oración, para que Él nos guíe con sabiduría y entendimiento y sobre todas las cosas. Que Él abra nuestra mente y nuestro corazón, para que lo expuesto nos traiga una aplicación a nuestra vida cada día. No sé si está manejando, está en su hogar, si es de día, es de tarde o de noche, cuando usted escuche este audio. Pero es necesario que pongamos esto conforme a la perspectiva divina. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tu presencia, agradecidos con tu bondad, mi Dios, que nos has permitido durante este tiempo poder conocer más de la creación, de los patriarcas, de esa fe puesta por obra, Señor, y sobre todo de la enseñanza que tú nos has dado a través de las diferentes etapas del libro de Génesis, Señor. Gracias te damos porque cada uno de nuestros hermanos expositores han dado su mejor esfuerzo para explicar de la mejor forma posible lo que tú tienes para nuestros corazones. ¿Cómo no alabarte, cómo no bendecir tu nombre, Señor, sabiendo que tú haces las cosas perfectas, sabiendo que tú cada día nos enseñas, nos redarguyes, nos instruyes de justicia, Señor? Por eso en este día, Padre, que vamos a revisar el último tema del libro de Génesis, te pedimos que seas tú abriendo el corazón de mis hermanos y de aquellas personas que puedan llegar a escuchar este audio, Señor. Pon en sus corazones el deseo de agradarte, de servirte y sobre todo de seguir adelante luego que hemos perdido a un ser amado, Señor. Seguir fieles hasta el final, mi Dios. Gracias te damos en los méritos de Cristo Jesús, en quien oramos esta mañana. Te lo pedimos, Padre Celestial, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, a quien es todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.
Mis amados hermanos, el eslogan con el cual hemos revisado este libro es Génesis en el principio. El tema, como les manifestaba, es José tranquilizó a sus hermanos cómo seguir a Dios hasta el final. El texto bíblico de este día es del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 14 al 26. A la luz de la palabra, la porción bíblica dice así: Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Y después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, quizás no aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: No temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mis amados hermanos, como podemos apreciar y hemos analizado a través del libro de Génesis, y especialmente en este capítulo, hay pocas vidas nobles en la tierra, pocas personas verdaderamente que ameriten este título. Y José era uno de ellos. Por su corazón dadivoso, era una persona excelente, no solamente delante de los ojos de los hombres, sino también delante de los ojos de Dios. Era una persona de sangre noble, que gobernaba de manera leal a la tierra. Mis amados hermanos, todos en este mundo conocemos líderes que han gobernado la tierra, que lo único que han hecho es sacar provecho y ventaja para sí mismos. Mas este no era el caso de José, era completamente noble. Y a él se le menciona en el capítulo de Hebreos, donde se menciona el gran salón de la fama. Pero, ¿cuál era la razón por la que José llevaba una vida tan noble? Por la que él siempre se le admiraba, ya que él se dedicó a Dios. Se dedicó a llevar una vida justa y a seguir la promesa de Dios. Siguió al Creador hasta el propio fin de su vida. Cuando José entendió el compromiso de lo que significaba servir a Dios, nunca dudó ni vaciló ni se echó atrás. Siempre estuvo firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas duras que tuvo que pasar. Él se mantuvo firme hasta el final. Y eso es lo que nosotros tratamos de reflejar a través de esta reflexión en este día. No importa la circunstancia que tú tengas que vivir,
No importa los sinsabores que la vida te dé, ni los golpes que te dé. Tú no puedes claudicar en tu fe. Tú debes mantenerte firme hasta el final. En medio de las pruebas, del dolor, de la angustia, José cumplió con sus deberes, venciendo los pesares y las pruebas de la vida. Este es el primer paso para seguir a Dios hasta el fin. Y aquí viene la pregunta para nosotros, mis amados hermanos. En medio de las mismas circunstancias, cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos enfermos, cuando pasamos por angustias, cuando vemos que no podemos más soportar esas pruebas, ¿nos mantenemos firmes como José o claudicamos? Cuando la belleza y el adulterio golpean a nuestras puertas del corazón, ¿nos mantenemos firmes como José y corremos como lo hizo él? ¿O sucumbimos bajo el argumento que somos carnales? Y aún así decimos ser hijos y siervos de Dios. Es la pregunta que cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, deberíamos realizarnos. Cuán fácil es decir, por los golpes que la vida me dio, he fracasado, he caído. Todos hemos visto a través de estos días la vida de José. Hemos escudriñado completamente hasta lo más íntimo de su ser. Y él se mantenía firme hasta el final. José guardó luto por la muerte de su padre por mucho tiempo, por más de 3 meses. Por más de 3 meses, como lo habíamos visto ya anteriormente. 40 días cuando fue embalsamado su padre. De acuerdo a la tradición egipcia, 70 días más por el luto. El viaje a la sepultura de Canaán, aproximadamente unas 3 semanas, 21 días. El luto en el Jordán había sido de 1 semana, como ya mis hermanos lo explicaron anteriormente. Es decir, aproximadamente unos 130 días, o 3 o 4 meses. Pero ahora era necesario e imperioso que José se levantara, que dejara atrás su dolor, su pesar, y continuara adelante en su trabajo. Era hora de que él regresara a sus deberes, de que continuara su vida. Perder a un ser amado quebranta nuestro corazón humanamente, a pesar que sabemos y tenemos la certeza que dormiremos y seremos despertados con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, humanamente, cuando perdemos un ser amado o lo vemos en mal estado, nos va a quebrantar el corazón. Sin embargo, es necesario levantarnos y continuar con nuestra vida. Y eso es lo que hizo José. Y eso es lo que quiere enseñarnos este día a través de la reflexión. José se levanta, regresa a Egipto con sus hermanos, con quienes había ido a sepultar a su padre. Tenía que volver a sus deberes en Egipto. Muy difícil para José, al igual que para nosotros también es muy difícil volver a nuestra cotidianidad, a nuestras labores diarias, cuando hemos acabado de enterrar a un ser amado. José pudo hacer luto 4 meses, apartado de sus labores. En nuestros afanes diarios, en nuestra vida secular, es imposible abstraernos de todo y mantenernos alejados de nuestras labores. Máximo en unos 3, 4 días tenemos que volver a realizar nuestras tareas.
Y esa es la parte difícil. Pero José quiere mostrarnos, a través de tres razones, lo duro que fue para él también. Ya que, primero, era la primera vez que José miraba su tierra natal, desde que había sido vendido a la esclavitud a la edad de 17 años. Canaán era su hogar y él estaba lejos de Canaán. Él no se había marchado de su casa porque él quiso. A él las circunstancias lo arrancaron a la fuerza de su hogar como esclavo. Habían pasado muchas décadas desde que se había marchado siendo joven, pero su corazón siempre estuvo en Canaán. Siempre permaneció ahí. Y ahora tenía que abandonar esa tierra por su propia voluntad. Una experiencia dolorosa, ya que estaba dejando el cuerpo de su padre. Estaba dejando el cuerpo de su padre. Dejarlo amado, abandonar el sitio que te vio nacer, ahora sí por cuenta propia, te iba a doler y quebrantar el corazón. Pero sin embargo, era necesario hacerlo para continuar con la vida diaria. Segundo, José estaba parado en la tierra prometida, en la tierra mismo que Dios le había prometido a él y a sus hermanos. El hambre ya se había acabado. El período de las 7 vacas flacas había terminado. Tanto sus hermanos como él podían haber regresado para reinstalarse en su tierra, pero decidieron no hacerlo. José entendió que había sido llamado para gobernar Egipto y tenía que regresar a desempeñar su deber ante Dios. Más que ante los hombres, era cumplir sus tareas delante de Dios. Él seguía, servía a Dios. Por eso debía regresar. Mis amados hermanos, cuán duro debió ser para José permanecer en Egipto hasta que Dios les dijese que era hora de volver. José estaba dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Su cuerpo físico estaría en Egipto, pero su corazón estaría anclado en la tierra prometida que el Señor había otorgado. Y tener que salir de esa tierra prometida estando ya parado ahí, era una experiencia dolorosa para José y sus hermanos. Una experiencia que ellos no trataban de comprender, sino de vivirla en obediencia a la palabra de Dios. A veces es necesario salir del círculo de nuestra comodidad, por más dolorosa que ésta sea, en acatamiento y en cumplimiento al mandato de Dios. Quizás ese momento nos va a costar muchas lágrimas, abandonar la tierra prometida, abandonar todo aquello que hemos amado en nuestra vida, pero sin embargo, obedecer el mandato divino no merita objeción alguna, sino una obediencia total. Y eso es lo que nosotros debemos poner en nuestro corazón. Mirar hacia el frente, sabiendo que Dios hace la obra perfecta. Y si nos saca de donde estamos, siempre será con un buen propósito. Pero no debemos claudicar en nuestros valores y principios, como José se mantuvo. Y tercero, probablemente, mis hermanos, José estuviera consciente de que ahora estaba ocurriendo la profecía de Dios que fue ofrecida a Abraham, que Israel estaría en Egipto por mucho tiempo, como lo vimos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 7 al 21.
En todo caso, mis hermanos, el regreso a Egipto para José y sus hermanos debió ser duro. Él creía en las promesas de Dios. Él creía en que esa tierra prometida sería herencia para Israel. ¿Cuánto habría añorado José en su corazón el quedarse y rememorar su infancia, su niñez y su juventud antes de ser vendido? Pero José debía cumplir con sus deberes. Su padre había muerto, había sido enterrado, había sido guardado el luto, y ahora era obligatorio cumplir los deberes que le habían sido encomendados. Él se levantó de su tristeza, de su pesar, su dolor, de la muerte de su padre. Él venció esta prueba de la misma manera que había vencido todas las pruebas anteriores. Y aquí cabe la pregunta, mis hermanos. Después de perder a un ser amado, a un padre, a una madre, ¿qué tiempo nos quedamos postrados y dejamos de lado la obra de Dios? ¿Qué tiempo nos quedamos llorando nuestro dolor, aún a sabiendas que hay dos citas inexorables que al cristiano le esperan? La una es la muerte y la otra, ser despertados al sonar de las trompetas. Y aún sabiendo eso, ¿qué tiempo nos quedamos postrados en la tierra sin levantarnos para continuar, sin levantarnos para seguirle sirviendo a Dios hasta el final de nuestros días? Yo sé, mis hermanos, que es completamente duro para cada uno de nosotros perder a un ser amado, pero es el orden de la vida. Y ahí se mide la fe real y verdadera, en que luego de haber transcurrido el luto, debemos seguir trabajando en la obra de Dios. Debemos seguir sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y seguirle alabando. Debemos seguir el ejemplo de José hasta el fin de nuestros días, sabiendo que vamos a enfrentar pruebas en el trabajo, la familia, las finanzas, los negocios, la escuela, las relaciones interpersonales, en nuestra misma salud. Vamos a tener pruebas. Sentiremos desfallecer. Sentiremos que nos vamos a quebrantar frente a esos momentos difíciles. Pero no podemos permitir que la crisis lastime y nos derrote. Debemos levantarnos, ponernos de pie y cumplir con nuestros deberes, venciendo los pesares de nuestras vidas, Señor, mis hermanos. Porque el Señor mismo nos dice que Él nos sustentará con la diestra de su justicia. Y por ende nosotros tenemos que levantarnos en su nombre, tomados de su mano. Aunque nos enfrentemos a la muerte de un ser amado, guardaremos el luto, sí. Nos dolerá, sí. Pero no podemos vivir con esa angustia y ese dolor para siempre. No debemos dejar que la autocompasión, la tristeza, nos gobierne el corazón. Y tampoco que la gente nos mire con lástima. Debemos levantarnos, volvernos a Dios y seguirle sirviendo hasta el fin de nuestros días. Vencer las pruebas que la vida nos da. Debemos regresar a nuestras tareas. Por eso la palabra del Señor, mis hermanos, nos dice en el libro de 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso lo entendió José.
Y eso debemos entenderlo nosotros, mis hermanos, que en medio del dolor debemos seguir sirviéndole al Señor. Muchos dirán, es duro cuando se pierde un ser amado. Es duro cuando tenemos un ser amado viviendo momentos difíciles. ¿Acaso José no pasó por todo esto? ¿Acaso la palabra del Señor no nos dice que no nos ha dado Dios pruebas que antes otros no hayan pasado? Pero fiel es Dios que juntos con cada prueba Él pone una salida en 2 Corintios. Luego entonces, mis hermanos, ¿habemos de quedarnos sumidos en el dolor? ¿O habremos de levantarnos y continuar? Y no buscar culpables. No buscar quién me apartó o quién me provocó ese dolor, esa prueba. Sino buscar el perdón en mi corazón. Y es así que José mantuvo un espíritu perdonador. Y es el segundo paso que nosotros debemos optar para seguir y servir a Dios hasta el fin. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos y también perdonar a otros, manteniendo una actitud de perdón hasta el final de nuestra vida. Jacob vivió 17 años en Egipto hasta morir. Por eso había pasado mucho tiempo desde que José había confrontado a sus hermanos por el mal que le habían hecho. Durante 17 años, ellos le hicieron un mal, amenazaron su vida, lo vendieron a la esclavitud. Y sin embargo José los perdonó. Sus hermanos habían confesado su pecado, se arrepintieron y se habían convertido. Y José los había confrontado y perdonado verdaderamente. No podemos toda la vida caminar con resentimiento, con odio, con rencor hacia nuestros hermanos. La vida es corta, la vida es efímera. Y no podemos partir de este mundo sin habernos perdonado y perdonado a los demás. Si queremos seguir a Dios hasta el final de nuestros días. Ahora Jacob había muerto. Y es indudable que en el corazón de los hermanos de José volvía a latir el temor. Creían que tal vez su hermano tomaría venganza, que este periodo de 17 años había sido transitorio, porque su padre vivía. El miedo llenaba su corazón. No sabían cuál sería la reacción de José luego de enterrar a Jacob. Ahora todo era incierto para los hermanos. Nada impediría una venganza contra ellos. Así lo pensaban en su corazón. Porque quizás no entendieron que la vida de José estaba llena de la presencia de Dios y que el verdadero perdón había llenado su corazón. José ya les dijo que les había perdonado hacia 17 años atrás. Pero él lo hizo de corazón, sinceramente, se había olvidado. Y muchos de nosotros caminamos por la vida remoliendo, masticando el resentimiento, el dolor, remoliendo la idea de un desquite, una venganza, a pesar de haber dicho que hemos perdonado. Y esa no es la actitud de una persona que sirve a Dios. Y es uno de los peores males que amenaza a la humanidad: el resentimiento, el rencor, el odio, la búsqueda de venganza.
Por eso, mis amados hermanos, vemos aquí que inmediatamente los hermanos de José empiezan a cavilar en su mente cuando manifiestan: ¿realmente José nos perdonó? Todo lo malo que le hicimos, ¿él se habrá olvidado? José al fin y al cabo era humano igual que nosotros. Era humano. La única y gran diferencia era que él confiaba plenamente en Dios y le creía plenamente a Dios y se esmeraba por obedecer su palabra. Ellos no podían entender que José se había comprometido con la familia de Israel, con la simiente prometida, con el pueblo de Dios. Él estaba comprometido a no lastimarlos, porque el momento que él lo lastimaba, estaba lastimando su corazón mismo, porque era su familia. Y uno no puede tratar de lastimar a su propia familia, sin importar cuánto daño nos hayan hecho. Como siervos del Señor, tenemos que poner perdón en nuestro corazón, como lo hizo José. Por eso es que los hermanos de José, ante tantas dudas en su corazón, enviaron mensajeros para indagar cuál era la actitud, para declarar su falta, su gravedad delante de su hermano, a pesar que ya lo habían hecho muchos años atrás. Y sin embargo volvieron a pedir perdón. Por eso José se pone a llorar. Después de 17 años José volvía a llorar al escuchar que sus hermanos pedían perdón. ¿Pero por qué lloraba José después de tanto tiempo? Porque sus hermanos estaban recién mostrando un arrepentimiento genuino. Ellos no tenían ningún tipo de problema en pedir perdón, sabiendo que habían hecho mal a una persona. Ahora José podía quedarse tranquilo. Sus hermanos estaban siguiendo a Dios de un modo genuino y querían que la familia se reconciliara verdaderamente. Por eso estaba llorando José. Recién después de 17 años, después de la muerte de su padre, recién sus hermanos entendieron la importancia de vivir como una sola familia, de servir como una sola familia a Dios. Ese momento podríamos decir que tuvieron ese encuentro personal con Dios. Quizás como Job decía: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Quizás los hermanos de José también podrían haber estado diciendo: ahora mis ojos te han visto. Y por eso ese cambio genuino en la vida de los hermanos de José. 2. Los hermanos hicieron llamar los siervos del Dios de su padre, del padre de José, de Jacob. Estaban declarando su testimonio y su compromiso con Dios. Eran los siervos de Dios, del Dios vivo y verdadero de José. Entonces supo que sus hermanos estaban comprometidos también a atender el llamado de Dios. Él sabía que sus hermanos seguirían y servirían a Dios y serían copartícipes de las grandes promesas y serían usados para llevar a cabo el designio del Señor a través de toda la tierra. 3. José se sintió conmovido y descompuesto, porque él vio que su propia vida había sido usada por Dios al máximo, aún en medio del dolor, en medio de las pruebas. Su vida no había sido una vida en vano, había sido con un propósito, y era que la simiente prometida viniera de ahí. El Salvador del mundo salía de esa simiente, mis hermanos. Ahora, en nuestra vida,
Deberíamos reflexionar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿lo hacemos de la manera correcta? ¿Con la idea correcta de por qué lo hacemos? ¿Arrepentidos realmente? ¿Hemos entendido el llamado de Dios a nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a seguirle y a servirle en medio de las pruebas? ¿Buscamos cumplir sus mandatos que nos fueron dados en el libro de Marcos 16:15, que vayamos por todo el mundo predicando de su palabra para que nadie se pierda? Es la pregunta en nuestro corazón, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuán importante es mirar cómo los propios hermanos de José acudieron a él, ofreciéndose ellos mismos como siervos. Quebrantaron cualquier orgullo, cualquier soberbia en su corazón, en aras de mirar a la familia. Y José no se ufanó de ello. No se sintió orgulloso, sino que se bajó al mismo nivel con sus hermanos. Se puso al mismo nivel con sus hermanos, demostrando que había en su corazón un anhelo de restitución. Ellos vendieron a José como su esclavo, y ahora ellos se ofrecían a José como esclavos, voluntariamente. Pero José, al tener un corazón lleno del amor de Dios, no aceptaría a sus hermanos como siervos, sabiendo que él ya los había perdonado. Él nunca se echó atrás de su perdón. Y no podía sacar ventaja ahora al ver a sus hermanos humillándose delante de él. Él entendía el valor del verdadero perdón. Cuando decimos perdonar, debe ser de una vez y por siempre. Y quizás a nosotros como seres humanos, eso es lo que nos falta, aprender de José, que cuando él dijo te perdono, nunca más en su vida volvió a sacar a relucir cómo sus hermanos le habían vendido ni las penurias que él tuvo que pasar. Eso deberíamos aprender nosotros, mis hermanos, de José. Ya que muchos decimos haber perdonado a nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestro compañero en el trabajo, a nuestro amigo, y al llegar la noche en nuestro hogar, remolemos la ofensa que nos hizo, y a veces cavilamos en nuestra mente y en nuestro corazón cómo desquitarnos. Eso no es el perdón, mis hermanos. Ese no es el perdón que Dios nos otorgó a nosotros. Ese no es el perdón que Dios quiere en nuestra vida. Él quiere que aprendamos de José a perdonar de una vez y para siempre. Es difícil, no es fácil. Sin embargo, el Señor nos exige en esta mañana que tenemos que aprender a trabajar con el perdón. Y esa es la duda que tenían los hermanos de José. Pero José no podía hacer nada más, ya que él estaba siguiendo a Dios hasta el fin. Y por eso es que él trata de convencer a sus hermanos de su perdón, cuando les dice que José declaró que le correspondía a Dios juzgar, no a él. Por lo tanto, él dejaba el juicio justo a Dios. Y por eso la palabra del Señor nos dice claramente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que estaba diciéndoles José a sus hermanos. Él no era quien para juzgar. Sería Dios el que emitiera el juicio. José también estaba declarando que Dios había anulado su mal y lo había obrado a bien, en el versículo 20. Era la misma declaración que había hecho José a sus hermanos 17 años atrás. Y sin embargo sus hermanos no vieron ese compromiso, no vieron esa declaración. Él había visto un hombre de Dios tomar todas las situaciones terribles de su vida y obrarlas para bien. Todas estas pruebas fueron usadas por el Creador para fortalecerlo, para enseñarle a resistir, a trabajar duro y sobre todo para enseñarle a confiar en las promesas de Dios, que son reales y verdaderas. Por eso es que Dios lo exaltó a José como gobernador de Egipto, para que pudiera salvar al mundo de su época de 7 años de hambruna, de carestía, de necesidad. A través de José Dios estaba salvando al mundo, pero especialmente a su propio pueblo Israel. Estaba cuidando a través de estas pruebas. Es por eso que Dios había permitido que José pase por todas esas circunstancias, mis hermanos. Y por eso Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José también, mis hermanos, declaró que él devolvería bien por mal, en el versículo 21. Él estaba cumpliendo lo que nos dice en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. José en ningún momento caviló en su mente la forma de desquitarse a sus hermanos. Más bien buscó la forma de cómo honrar a sus hermanos, de cómo amar más a sus hermanos. Y muchos de nosotros caminamos en la vida buscando cómo desquitarnos de los problemas que hemos tenido con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros hermanos carnales. Es por eso que José alienta a sus hermanos a no temer, que él les iba a proveer para ellos y su familia. José hizo todo lo posible para que sus hermanos se mantuvieran con sus corazones sosegados y en calma. Él perdonó, pero también proveyó. No le bastó decirles solamente que les perdonaba. Él cuidó de sus hermanos. Cuidó de sus hermanos. Porque realmente hubo perdón en su corazón. Es por eso que cuando Jesucristo nos enseña la oración modelo o base, nos dicen en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la medida de perdón que el Señor nos otorga a nosotros, mis amados hermanos, a fin de que nosotros podamos soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Colosenses 3:13. Ese es el pensamiento que debe cambiar nuestro corazón para continuar siguiendo y sirviéndole a Dios hasta el final de nuestros días. Y es lo que necesitamos para mantenernos fieles al Creador y tener una vida fructífera que dé buen fruto. Y ese es el tercer paso, mis hermanos. Seguir a Dios hasta el fin nos mantenemos fieles y vamos a dar frutos de justicia. Él vivió hasta los 110 años. Y en la última etapa de su vida, es decir, los últimos 54 años, la palabra nos indica claramente que Él fue justo. Y enfatiza la soberanía de Dios sobre la vida de José para dos propósitos principales: el salvar al mundo de la crisis económica y el hambre durante esos 7 años, el traer a Israel a Egipto para salvarlos de perder su identidad piadosa por medio del matrimonio mixto,
que se estaba realizando con los cananeos. Mis amados hermanos, como hemos visto a lo largo de estos estudios, las Escrituras usan 12 capítulos completos para abordar cómo Dios preparó y usó a José para salvar al mundo y a Israel. Este fue un periodo de 39 años, comenzando cuando José tenía 17 años y terminando cuando tenía 56 años. Ahora, en los 54 años de vida de José que le restaba, la vida de José se aborda en tan solo 5 versículos. Dios había completado su propósito primario en la vida de José cuando éste tuvo 56 años. Dios lo usó para guiar al mundo a través de la hambruna. Dios lo usó separándolo al pueblo de Israel del matrimonio mixto con los cananeos. Por eso José ahora debía ser fiel a Dios y mantener unido a sus hermanos, mantener unido a Israel en Egipto. Y por eso él debía mantener una vida piadosa y justa, aún en medio de su época, aún en medio de Egipto, es decir, en medio del mundo. Por eso, mis hermanos, José no solo fue fiel, él también dio buen fruto. Él vivió para ver la tercera generación de su familia, es decir, hasta ver a sus bisnietos. José estaba dando testimonio del crecimiento de Israel en medio de la nación egipcia. Mis amados hermanos, las lecciones que nos deja esta porción bíblica es, sin lugar a dudas, que nosotros debemos ser fieles a Dios hasta el propio fin de nuestros días, hasta el final. Hasta el final, mis hermanos. Por eso Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios había prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que ha soportado la tentación y la prueba. Debemos permitir que nuestra vida sea fructífera y que cada fruto sea para Dios. Por eso es necesario testificar a nuestros hijos, nietos, de ese Dios a quien servimos y sobre todo de esas grandes promesas. Hacer como nos dice la palabra en el libro de los Hechos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto o oído, Hechos 4:20. Solamente así podremos disfrutar de las promesas de Dios, que nos habla en el versículo 24 al 26 del capítulo 50. Y José se aferró a las grandes promesas. Ese es el cuarto paso, mis hermanos, para seguir a Dios hasta el final. Tomarnos de la mano y tomarnos de la promesa del Creador. Cuando José se enfrenta a la muerte, lo hace con paz, con tranquilidad, porque sabía que su ciclo había concluido. Porque sabía que había hecho lo recto delante de Dios. Cuando llega el final en la vida de José, hay 3 aspectos importantes a rescatar, mis hermanos. Hasta el final, José declara la liberación de Israel de Egipto, en el versículo 24. Cuando él dice que iba a protegerlos y a cuidar de ellos, cuando iba a preocuparse de Israel, sin importar las circunstancias, las pruebas o las aflicciones, José estaba al tanto de las profecías que Dios le había dado a Abraham años atrás. José miraba la predicción que Israel sufriría aflicción en manos de Faraón en Egipto durante 400 años. Les estaba preparando
para la llegada de Moisés, les estaba listando para lo que vendría más adelante. José también declara como segundo aspecto que Dios iba a liberar a Israel de Egipto y los llevaría de vuelta a la tierra prometida. José vivió por más de 90 años fuera de la tierra prometida y sin embargo su fe se mantenía intacta en relación a las promesas de Dios. La declaración de la fe de José es tan grande, ya que él manifiesta creer en la simiente prometida que Dios había dado al bendecir a Israel, convirtiéndolos en una gran nación de personas y enviando a través de ellos la simiente especial que es Cristo, el Salvador del mundo. José creía en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, como su propia herencia en la tierra. Es por eso que cuando José empieza a agonizar, quería que sus hermanos y todas sus casas supieran que las promesas de Dios eran ciertas y verdaderas hasta el final. Y les estaba animando a que no desmayaran y claudicaran, sino que se mantuvieran firmes. Y por eso él exige un juramento a sus hermanos, que llevaran sus huesos de vuelta a la tierra prometida. Esa era la más grande declaración de fe en la promesa de Dios. Pasarían 400 años para que pudieran sepultar los huesos de José en Canaán. Pero no importaría cuánto tardaron. A través de esto José manifestaba su cumplimiento y su fe en la palabra de Dios. Y él muere cuando tenía 110 años, mis hermanos. Y al final, Israel hereda la tierra prometida. Y sus huesos son enterrados en Siquén. La tierra prometida hacía una doble referencia a Canaán, pero también se refería a la tierra prometida de la vida eterna a través del Salvador del mundo, Jesucristo. José tenía sus ojos y su corazón puestos en la tierra que nosotros miramos hoy en día, la eternidad. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante y necesario es comprender las Escrituras. Cuán importante y necesario es creer en las promesas de Dios. Así como el pueblo de Israel fue redimido, también Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen las promesas del Espíritu. Gálatas 3, versículo 13 a 14. De la misma manera nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de José para servirle y seguirle a Dios hasta el final de nuestros días. Que el Señor sea bendiciendo tu santa palabra. Esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Paz a vosotros, amados hermanos.